Creo que Pablo no sería el mismo si no hubiera tenido un encuentro con Jesús y el Espíritu Santo no se hubiera activado dentro de él. Y este Espíritu Santo, que es la persona que Dios envió, que es la tercera persona de la Trinidad, para que pueda actuar en nosotros y pueda ayudarnos a hacer la obra que Dios nos encomendó a hacer, estaba vaticinado, estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Y si tú me acompañas a Ezequiel capítulo 36, versículo 26, muy bien, sí, creo que los niños pueden pasar a su clase. Allí Ezequiel va a hablar mucho del Espíritu Santo. Sabés que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba en algunos personajes específicos, para tareas específicas, y vemos cómo Dios los enviaba para bendecir al pueblo. Y una de las profecías que Ezequiel va a hablar es acerca de esta venida que iba a suceder al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Capítulo 36, versículo 26 dice así: y os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y aquí vemos un poco describiendo Dios la situación del pueblo, el corazón del pueblo. ¿Y qué? No es otro que el ser humano no ha cambiado, es el corazón muchas veces que hemos traído y que tenemos cuando no está Dios en nuestra vida, ese corazón de piedra, ese corazón que le cuesta hacer la voluntad de Dios, ese corazón que ha resistido, algunos más, otros menos, a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios dice, al hombre le va a costar, al hombre, de hecho cuando establecieron las leyes, al hombre no pudo cumplirlas, ¿no? Porque les costaba obedecer la palabra de Dios y por eso continuamente tenía que ir a hacer sacrificios para pedir perdón por sus pecados, porque no había una fuerza interior más que su ánimo y su dominio para no hacer o hacer lo que Dios le pedía. Todos sabemos que nuestra carne es muy débil y todos sabemos que nuestra carne muchas veces es muy fuerte y se resiste a hacer la voluntad de Dios. Y por eso Dios hablaba de este espíritu con mayúscula, que como te decía es la tercera persona de la Trinidad, sería enviado. Y dice, este espíritu estaría dentro nuestro para ayudarnos a que anduviéramos en la voluntad de Dios, en los preceptos, que es la palabra de Dios, y los pongamos por obra. Porque una cosa es que podamos conocerlo, lo decía la semana pasada, yo puedo conocer los preceptos de Dios, pero otra cosa es ponerlo por obra, ¿no? Hay muchos teólogos que a veces son incrédulos porque leen solamente la Biblia como una enciclopedia o como un libro de historia más, pero otra cosa es cuando el Espíritu Santo te ayuda o me ayuda a entender que eso que está escrito lo escribió Dios por inspiración del Espíritu. Y cuando eso se revela en nuestra vida, viene un deseo que no es nuestro, sino que el Espíritu pone para que nosotros podamos obedecer su palabra. Lo que antes me parecía ridículo, lo que antes me parecía imposible, el Espíritu Santo produce en mí el deseo de querer obedecerla y de que la obediencia es bueno para mí. De lo contrario, es difícil, es imposible, mejor dicho. Por eso el Espíritu Santo produce esa transformación interior. Y cuando uno se hace consciente de esa persona, de ese espíritu que está dentro nuestro, uno también se hace muy perceptivo a no dañar esa relación con esta persona del Espíritu Santo. Puede ser que cuando nosotros, alguien nos ve, no hagamos ciertas cosas porque decimos no quiero que me vean lo que hago. Hay personas que hacen cosas a escondidas pensando nadie me ve. Pero cuando uno dice, alguien me está viendo, me cuido y no actúo de la manera que no es buena. Pero cuando uno se hace consciente del Espíritu Santo, dice, aunque nadie me vea, el Espíritu Santo sí está conmigo y Él me está viendo. Y a mí la persona que más me interesa, que me realmente agradar, es la persona del Espíritu Santo que está dentro mío porque representa a Dios, representa a su persona, su voluntad. Así que cuando uno es consciente de eso, no importa que esté yo tan solo o sola en un lugar, yo sé que el Espíritu Santo está y no quiero perder esa relación. Entonces va a cambiar mi manera de hablar, va a cambiar mi
mis hábitos de pecado que tenía como normal van a ser cambiados porque el Espíritu Santo va a poner incluso en mí ese deseo de no hacer lo que desagrada a Dios. Y Pablo lo entendía muy bien, porque cuando hablamos de hacer misiones o de la evangelización, tiene mucho que ver con disponer este cuerpo, no solamente para agradar a Dios en hacer y cumplir la voluntad de Dios, sino también en llevar esa voluntad de Dios a otras personas. Ese es dar esa milla extra, es decir, no solo vengo yo un domingo, no solo vengo yo a escuchar, sino que yo también tomo la responsabilidad que Jesús me dejó de ir y hacer discípulos. Y esto no nace a menos que Dios te lo ponga. A menos que el Espíritu Santo a ti te ponga eso, a ti no te van a hacer nada. Ni te van a hacer la carga de querer compartir el Evangelio, ni la carga de cuidar a nadie. Porque eso lo pone Dios y su Espíritu. Por eso Pablo va a hablar mucho de entrenar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, nuestra carne, estaba habituada a otra manera de vivir, a otros patrones de vida, y de pronto viene el Espíritu y dice, ahora tú vas a cambiar y vas a hacer otras cosas, y vas a hacer cosas que antes no hacías. Entonces yo debo entrenar y disponer mi cuerpo para que ahora esté a disposición del Espíritu Santo. Por eso quiero que tú me acompañes a 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pablo va a entenderlo esto muy claramente y él va a explicar realmente esto. Esto es tan importante, hermano, porque si la venida del Señor se dilata, es a causa de que la iglesia no cumple la misión de predicar el Evangelio. Porque él dice que cuando sea predicado el Evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, aquel que entendió eso, él dice esto, lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Y vemos a este Pablo con una impuesta necesidad que había puesto Dios, porque antes era un asesino que mataba a los cristianos y de pronto hoy quiere salvarlos a todos. Este Pablo que perseguía a la iglesia y dice que respiraba odio por la iglesia, de pronto hoy muere por la iglesia. Y quiere que todo el mundo sepa de este Jesús que él perseguía, de todos los seguidores de Jesús que él los quería barrer de la tierra. De pronto él se convierte en uno de ellos. Y hoy quiere predicar y que todo el mundo, y él mismo dice, conozca a Jesús, dice, este es mi deber, estoy bajo ese deber. Dice, ay de mí si yo no hago eso, porque esta es la razón por la que yo estoy conociendo a Dios, por la razón por la que Dios vino a mi vida. Ay de mí si yo no lo hago. Y esta es cuando nosotros como hijos de Dios, nuestra vida tiene sentido y propósito. Cuando nosotros descubrimos ese gran propósito de que nosotros estamos en esta tierra para agradar a Dios, y parte de esa agradar a Dios tiene que ver con sentir lo que Pablo sentía. Ay de mí si yo no predico el Evangelio. Entonces tiene que haber, evidentemente, una disciplina, porque antes yo no tenía esa costumbre, porque antes puede yo tener todos mis argumentos, no tengo el carácter, soy tímido, no puedo, me cuesta hablar, no sé, un montón de cosas, me cuesta entablar relaciones con otras personas, y yo puedo tener todo un cuestionamiento del cual yo me he acostumbrado a patrones que obedecía a mi carne, y de pronto Dios dice, no, pero tú para predicar tienes que hablar. Tú para predicar tienes que relacionarte con la gente. Tú para ayudar a la gente tienes que relacionarte, te guste con el que te gusta, con el que no te gusta, y esto lo va a hablar Pablo también. Entonces yo debo modificar comportamientos, porque hay gente que espera que Dios haga, pero hay cosas que Dios no va a hacer, que nosotros tenemos que entrenar nuestro cuerpo para querer hacer la voluntad de Dios. Ese celo que Pablo va a expresar en el versículo 16 del mismo capítulo que estamos leyendo, mira, dice, porque aunque soy libre de todos, de todo me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Y Pablo va a hablar, dice, yo me he hecho con los que están bajo ley como si fuera
uno de ellos. Me he hecho a aquellos que no están con la ley como si también fuera uno de ellos. Y él va a hablar en otros lugares, me he hecho griego, me he hecho gentil, dando a entender, yo me he tenido que humillar, yo he tenido que renunciar, porque de eso se trata. Y he tenido que usar esta libertad que tengo para poder someterme, para poder lograr que el evangelio sea predicado. Porque es importante entender que toda persona que predica el evangelio tiene que hacer sus renuncias, tiene que hacer como dice, su humillación a cosas que quizás no le gustaría hacer, como aquel que se va a predicar a un lugar donde hay pobreza o renunciar a su estándar de vida para poder llegar a esa gente. Es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos que entrenar a nuestro cuerpo, porque hay gente que espera sentado que Dios le dé más, sentado o viniendo un domingo que Dios haga algo. Pero Dios está esperando, yo estoy esperando que tú decidas obedecerme y renunciar a cosas en tu cuerpo para hacer mi voluntad, dice el Señor seguramente. Porque Pablo va a hablar claramente de una disciplina que tenemos que exigirle al cuerpo. Y desde el momento que conocemos a Dios, estamos sometidos a esa disciplina como aquel que es atleta y quiere ganar una competición. Se somete a cierta disciplina de comida, de entrenamiento, de horarios, de renuncia, porque quiere lograr un objetivo y es ganar seguramente un campeonato o algo que le dé prestigio, pero que también le dé la recompensa por el sacrificio que está haciendo. De esa misma manera, por eso Pablo va a hablar, si me sigues acompañando en el versículo 25 del mismo capítulo, es importante esto, hermano, porque lamentablemente hoy estamos viviendo una iglesia que parece que Dios tiene que hacerlo todo, o una iglesia tan pasiva en muchos aspectos y tan condicional a que Dios le pone condiciones, esto sí, aquello no, a mí esto, a mí como que Dios no pide eso, Dios pide que nosotros hagamos las renuncias. Mira lo que dice el capítulo 9 que estamos leyendo de 1 Corintios, versículo 25. Los que se preparan para competir en un deporte, dice, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, dice, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que durará para siempre. Vuelvo a repetir, la revelación de la venida del Señor, la revelación del premio para la resurrección, la revelación de entender que Él viene por nosotros. Dice, yo me esfuerzo, dice Pablo, por recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. Al contrario, dice, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Hay una disciplina. El cristiano es la persona más disciplinada que tiene que haber. Pero lamentablemente hoy vemos quizás la persona más indisciplinada, indisciplinada para Dios, pero para las cosas que le interesan es disciplinado. Es importante que nosotros podamos tomar un compromiso también y una reflexión en este domingo. ¿Qué tanto de mi cuerpo tiene Dios? ¿Qué tanta de mi disciplina tiene Dios? Y Pablo hablaba de esta disciplina, me disciplino. Y yo buscaba la palabra me disciplino o disciplinar. Significa imponer, guardar obediencia, orden a normas, a reglas de conducta. Actuar con disciplina implica un autocontrol, una perseverancia, un compromiso y el cumplimiento de metas u obligaciones. Porque, como decía Pablo, lo que una persona puede lograr en esta tierra, si se prepara para una competición, es una corona que se queda aquí o una copa o lo que sea, que tiene muy poco valor. Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios sí podemos lograr y lo que podemos recibir como un premio por agradar a Dios, por hacer su voluntad que trasciende,
Tiene un sentido de para nosotros yo me tengo que esforzar mucho más por eso que por cosas que esta tierra pierden su valor. Y a veces, por eso es tan importante que el Espíritu Santo y la disciplina hacen a un cristiano. Es imposible un cristiano indisciplinado que logre algo. Es imposible. Porque realmente si vemos la persona que tiene problemas en su vida diaria es por la indisciplina. Tú vas a tener problemas con tu matrimonio por ser indisciplinado. Tú vas a tener problemas en tu familia por la indisciplina, la no constancia, la no perseverancia. Y quizás hasta en un puesto de trabajo también. La indisciplina debe ser erradicada de los hijos de Dios. Debe ser erradicada porque es imposible querer agradar a Dios sin someternos a una disciplina. Yo no sé por qué los cristianos pensamos que esto es un paseo, que esto es algo de ocio, que esto es si quiero, si tengo ganas. Cuando tú tomas el cristianismo en serio, esto es una disciplina, me guste o no, someto, como decía Pablo, como el atleta que le duele cuando tiene que correr, que le hace doler sus músculos, que somete a una presión su cuerpo. Y a veces incluso la gente que se va al gimnasio hace una disciplina, pero yo digo, ojalá esa disciplina la hiciera para servir a Dios, para leer su palabra, para crecer espiritualmente. Por eso es tan importante, si queremos hablar de la evangelización, debe haber una disciplina y no es por temporada, no es porque este tiempo, sino la iglesia debe ser entrenada a una visión de querer alcanzar, de querer disciplinarse para someterse a la adoración, a la alabanza. A veces es extraño venir a la casa de Dios y casi tener que pedirle a la gente, levanta tus manos, adora a Dios. Porque no queremos disciplinar a nuestro cuerpo. No, estoy cansado, no tengo sueño. Incluso hasta gente durmiéndose. No pueden leer la Biblia, no. Si leo la Biblia me duermo, pero ver el móvil 3 horas no hay sueño. Entonces hay una indisciplina para orar. Y quizás tú dices, me cuesta, pero empieza por poco, aunque sea, pero sigue creciendo. Necesitamos, hermanos, porque la disciplina abre un entendimiento a una revelación mayor de las cosas que no vemos. Por eso vemos gente tan chata, tan plana. El entendimiento. Porque no hay una disciplina para un crecimiento, porque evidentemente cuando vemos a un atleta, a una persona que logra ganar campeonatos, cada vez se hace más instruida, cada vez más conoce sus debilidades, cada vez más conoce cómo lograr más éxito en cada evento que se le presenta para de deporte o lo que sea que está compitiendo. Pero lamentablemente a veces la iglesia tiene una poca entrenamiento para entender. Proponte una disciplina de logros que vas a crecer en este año para Dios. ¿Qué es lo que quieres lograr? No, yo vengo el domingo o lo que sea. ¿Qué quieres lograr para Dios? ¿Qué te propones? Porque si no hay un objetivo, porque Pablo decía, yo no golpeo a mi cuerpo al aire, yo lo golpeo porque tengo un propósito, un objetivo. Y es importante. No es que nadie lo va a remediar orando, que alguien ore por ti, es un trabajo nuestro. Me entreno en ayunos, me entreno en buscar la voluntad de Dios, porque nosotros, hermanos, tenemos que tener una carga real por la evangelización de este mundo. Por eso dice en el mismo 2 Corintios 4, versículo 13 y 14, con esto acabo, y dice, la Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos las buenas noticias. Confiar en Dios
es hablar, es anunciar las buenas noticias. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida. Así como lo hizo con Jesús, así después nos llevará con Él. Entonces, hay un mensaje. Y ese mensaje tiene poder en mi vida en la medida en que para mí le doy el poder. Este mensaje hace que pueda vencer todo obstáculo y poder hacer cosas disciplinando mi cuerpo, exigiéndolo para que haga la voluntad de Dios. Si no, la Biblia no tiene sentido. Y también este mensaje va a ser entendido por la gente que se va a salvar. La gente que no se va a salvar nunca lo va a entender. Aún puede ser que incluso venga a la iglesia. Va a venir muchos años, pero nunca lo va a entender para su vida. Así que tenemos que darle gracias al Señor si nosotros lo hemos comprendido, porque no ha sido mérito nuestro, sino ha sido de Dios. Por eso nunca nos damos por vencidos. Nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo exterior se va muriendo, pero nuestro espíritu se va renovando con el deseo de hacer la voluntad de Dios y de cumplir lo que Dios nos ha pedido hacer. Yo quiero animaros, hermanos. Este año, como digo, estamos a las puertas de ya caminando el segundo mes del año. Y nosotros decidimos si repetimos el año o decidimos que este año va a ser transformador, porque yo voy a aceptar los retos que Dios me da. O voy a seguir con las mismas excusas, porque Dios va a hacerlo a pesar de mí. Dios hizo siempre. El que dijo que no, hay otro que va a estar dispuesto a decir que sí. Y que Dios en este tiempo nos ayude. Siempre digo, si hoy vemos todo lo que están, los proyectos que están para Guatemala, que estamos trabajando en tener el preescolar, y hay otros proyectos que se están trabajando y que está Natalia allí haciendo. Es evidente que, como siempre lo digo, si ella no hubiera ido, quizás hubiera ido otra persona, pero si alguien no va y no rinde su cuerpo y no lo obliga a disciplinar su cuerpo para estar en un lugar que no es el lugar quizás que ella hubiera escogido, la obra de Dios no se haría. Pero aquí también. El viernes yo sé que salieron los hombres, no sé, como yo estuve aquí con los jóvenes, ¿cuántos hombres dijeron sí, vamos a venir? Estamos cansados, pero vamos a venir. Los jóvenes, ahora hay 2 días, el 21 y el 28, ¿cuántos vienen? Pero no son los jóvenes, sino la iglesia, que sale a las calles, que sigue hablando. Ay, pero hay que salir. Sí, hay que salir, hay que hablar, porque ellos no van a tocarnos las puertas, nosotros tenemos que salir a buscarlos. Pero a veces, incluso a veces noto que la gente más de muchos años como que se ha acostumbrado a vivir un evangelio. Y ves que Dios va a traer gente con fuerza, gente con una pasión, porque Dios quiere hacer cosas en esta nación. Dios quiere hacer cosas en esta nación. Amén. Y Dios está trayendo, mira, tu vida, Juan Carlos, gente con una pasión por la evangelización. Es importante entender que yo decido disciplinar mi cuerpo o decido vencer mi mundo interior y hacer lo que Dios me está pidiendo. Yo quiero que te pongas de pie. Este tiempo Dios quiere gente que ame a la gente. Que ame a la gente. Necesitamos gente que ame a la niñez. Necesitamos gente que ame a las mujeres. Ayer tuvieron las mujeres
una actividad, tuvimos aquí, y gracias a que mujeres ayudaron, porque necesitamos que otras mujeres hagan algo por otras que vinieron, incluso mujeres nuevas ayer. Queremos jóvenes que amen a los jóvenes, que digan yo voy a hacer más porque los amo. Amo a los jóvenes. No para venir a la reunión, sino los amo, estoy dispuesto a más para mostrar. Amo los matrimonios, por eso estamos haciendo cosas por los matrimonios. Para restaurar el matrimonio, hermano, vivir un matrimonio como Dios quiere hoy. Es imposible sin Dios, sin que los dos estén comprometidos a hacer la voluntad de Dios. Es imposible, porque si no uno tira del carro y el otro se deja tirar y uno solo está cansado, pero a veces hasta termina el otro, el que tiró tanto, termina cansándose y dice, bueno, si esto es lo que hay, entonces vamos a ir los dos igual. Necesitamos entender el Evangelio y el efecto poderoso que Dios quiere hacer de transformación. Y como a veces no la vivimos nosotros, la transformación, no vemos la necesidad que otro tiene. Como yo no veo en mi vida transformación, yo no veo que Dios pueda hacerlo en otros. Yo quiero que allí donde estás, vamos a tomarnos un compromiso en un culto de misiones una vez por meses, y hoy toca. Pero Dios nos ayude en este tiempo a ser esforzados, hermanos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás disciplinando tú tu cuerpo para que Dios haga su voluntad? Porque no son las oraciones, hablaba el otro día con la pastora Sandra, decía, es que tenemos que dejar de tanto orar cosas que no estamos dispuestos nosotros a hacer. Deja de orar cosas que tú no estás dispuesto a hacer. Deja de pedir cosas que tú no estás dispuesto a conseguir ni a pelear porque sucedan. El Espíritu Santo pueda venir y tomar nuestra vida de una manera poderosa para traer transformación, para disciplinarnos interiormente y acabar con un mundo interior que todavía sigue hablando la carne, monólogos interiores, como lo decía el otro día, monólogos de la carne, y dejar que el Espíritu Santo hable poderosamente en tu interior y comience a mostrarte cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre. Eso es lo que el Espíritu habla, lo que el cielo está hablando. Eso es lo que el Espíritu habla. El Espíritu Santo habla cosas que el cielo necesita que tú oigas. Y no habla de frustración, de fracaso, de pérdidas. El Espíritu Santo habla de que Él está, pase lo que pase, que te ayuda, que te hace testimonio, que la gente diga, mira, tiene trabajo, hace esto, pero también sirve. No sabemos la fuerza de dónde le sale, pero el Espíritu Santo muestra que Dios está contigo, que el poder de la palabra a ti te da fuerza como le daban a los discípulos. Dios sabía que vamos a vivir en una sociedad en este país y en tantos países donde hay horas de trabajo, donde hay preocupaciones, pero Dios dice, yo quiero que ustedes me muestren a mí en medio de este mundo caótico, oscuro. Quiero que muestren la luz que yo traigo al corazón, a la mente. Quiero que muestren el poder que yo puedo hacer con una mujer y un hombre que se pone en serio conmigo. El Espíritu Santo levanta en este tiempo a la iglesia, en esta nación, como una iglesia poderosa, una iglesia de fuego, una iglesia apasionada, una iglesia que quiere enviar misioneros a otros mundos, a otras naciones, una iglesia que está
certera, segura, que ha sido llamada para traer el reino de los cielos a esta tierra. Oh Espíritu Santo, te honramos, te adoramos. Comienza a orar por tu vida. Y si no está en esta mañana, tú dices, yo quiero darle mi vida al Señor. Oh, yo quiero entregar mi corazón a Dios. Yo quiero decirle que Él tome mi vida, que Él me muestre su gloria, que Él me muestre su poder, que yo sea sano y que pueda mostrar al Dios que me sanó. De toda, quizás estás viviendo una perturbación, un desánimo. Quizás en este tiempo incluso el diablo ha venido a quitarte la fe. Y el Espíritu Santo te está diciendo que quites esos pensamientos de mentira y comiences a creer la verdad de la palabra. Que no puede Dios, que es difícil. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tu gloria pueda manifestarse en esta tierra, pueda mostrarse a través de la iglesia. Una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, de gente, de vasos de barro, y que la excelencia es de Dios, del poder de su palabra en nosotros, del Espíritu Santo actuando en nuestra vida, fortaleciéndonos, activándonos a cosas grandes, superiores. Gente que ha dejado de ver cosas grandes de Dios, sueños grandes de Dios, a esperar cosas poderosas que Dios va a hacer en esta tierra. Oh, en el nombre de Jesús, gente que pueda levantarse en este tiempo para ver lo que Dios va a hacer. Te adoramos, Espíritu Santo. Adoramos a aquel Espíritu que nos está mostrando cómo adorar a Jesús, cómo honrar a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero terminar, quizás puede pasar el grupo de alabanza y me ayuda, mientras si tú necesitas oración en esta mañana por algunas cosas que has escuchado, yo quiero que tú levantes la mano y vamos a orar por esto. Vamos a orar, hermano. La iglesia pierde sentido si la iglesia no tiene claro el objetivo de la predicación de la palabra. Y no es algo casual, es algo persistente que va creciendo. No es que el año pasado sí yo tenía y ahora no tengo nada. Eso no es normal. Porque la persistencia de la palabra va en aumento. Como dice su palabra, de gloria en gloria nos va llevando. Dios nunca es a menos, Dios nunca es retroceso, Dios nunca es estático, sino que Dios siempre te va a llevar a más, a más, a más, a más, a más. Y tú dices, es que tengo más años, pero dice Dios, más, 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 porque es mi gloria la que se tiene que ver, no es tu cuerpo. Porque entonces si fuera tu cuerpo, Dios estaría perdido con nosotros. No seríamos esperanza de nada. No es mi agenda. Pues Dios dice, no es tu agenda, es mi agenda. Méteme como algo prioritario en tu agenda. En el nombre de Jesús, te adoramos, te honramos, adoramos tu nombre. Levanta tu mano si estás necesitando oración. Aleluya. Vamos a terminar adorando y vamos a declarar, quizás tú necesitas escuchar esta palabra y tomar decisiones por Dios. Definitivamente necesitas decirle, Señor, hasta aquí llegamos. Quiero que realmente el Espíritu Santo obre en mi vida. Porque a veces ni logro lo mío ni logro lo tuyo. Porque estoy a media, un pie aquí y un pie allá. No logro ni los logros míos se ejecutan, pero tampoco los de Dios. Y pierdo mi tiempo. Oh, Espíritu Santo, trae entendimiento en esta mañana.